Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos a todos y bienvenidos a este quinto programa desde el observatorio. Programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en el cual discutimos temas sobre gobernanza, políticas públicas y las mejores prácticas en la administración pública. Les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio, y como siempre me acompaña la coanfitriona del programa, la señorita Jennifer Castellanos Barretos. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto volver a estar con usted en este programa y, por supuesto, acompañar a toda nuestra audiencia que se conecta a través de Católica Radio y las redes sociales de la PUCPR como Facebook, YouTube y Spotify. El día de hoy tenemos una presentación bastante importante para la sociedad, un tema bastante interesante, doctor Vera. Y quiero comentarle a la audiencia que es una conferencia que se dio desde el observatorio, los foros que realizamos nosotros desde el observatorio. Recientemente, la doctora Palmira Ríos y el doctor Nelson Colón Tarraz nos brindaron una conferencia que se tituló Construyendo la Igualdad Racial en Puerto Rico, propuestas de reconocimiento, justicia y desarrollo. Estos dos doctores son personajes muy importantes en Puerto Rico y se han encontrado o han sido muy activos en todo lo que tiene que ver con las propuestas de desigualdad o de igualdad. Me gustaría, doctor, que usted nos diera un poco de información de quién es la doctora Palmira Ríos. Por supuesto, Jennifer. Primero que nada, Palmira es una amiga y compañera, ¿verdad? Porque es profesora, investigadora en la Escuela Roberto Sánchez Vilella de Administración Pública en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Palmira tiene un doctorado del New School for Social Research y ha sido conferenciante visitante en muchas universidades importantes de los Estados Unidos y de América Latina. Perdóneme, su doctorado es de Yale University. Ella lo que hizo fue enseñar en el New School for Social Research, desde donde llega a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha sido profesora Fulbright, ¿verdad? Que es un galardón muy destacado, y ha sido presidenta y miembro de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Así que desde la década de los 90, así que estamos hablando de alguien que tiene mucha autoridad en el tema. Así que ha sido consultora del Banco Mundial en la elaboración de planes de trabajo relacionados con este tema y ha coordinado actividades importantes en la búsqueda de esa igualdad racial. Así que tenemos una conferenciante del más alto nivel junto con el doctor Colón Tarraz. Esta fue una conferencia que gustó mucho y que nos gustaría comentar en el día de hoy. Pues bueno, doctor Vera, entonces, ¿qué le parece si invitamos a nuestra audiencia a que escuche un segmento que nos compartió la doctora Palmira en esta conferencia y luego volveremos entonces para comentar? Perfecto. Al presente, la comunidad internacional se encuentra abocada para la implementación de una Agenda 2030 que ha sido adoptada por casi todos los países del mundo y muchos gobiernos locales y entidades no gubernamentales. Y la propuesta fundamental es que el desarrollo no solamente es crecimiento económico, sino también tiene que ser sostenible y tiene que ser inclusivo. Que no vamos a tener un desarrollo genuino si no hay inclusión. Y eso es lo que nos lleva a discutir y a poder entender la importancia de la discriminación racial como un mecanismo de exclusión que va a impedir el desarrollo económico genuino que lleve a una mejor calidad de vida. Por eso es que hoy en día, cuando hablamos de desarrollo económico, entendemos que la igualdad tiene que estar en el centro del mismo y que no solamente vamos a estar hablando de que el desarrollo existe porque se compraron más carros o se está consumiendo más cemento, sino tenemos que hablar si se está disminuyendo la desigualdad social y los índices de desigualdad están disminuyendo. Así que son unos acercamientos nuevos que han sido adoptados por los países del mundo.
Así que hoy vemos que cuando vamos a evaluar las políticas públicas, las políticas sociales, la transversalidad es fundamental, que tiene que estar en el centro del desarrollo. El reconocimiento a la diversidad, el compromiso con la equidad y la inclusión tiene que estar en el centro del desarrollo, y la mirada al desarrollo es mucho más compleja, que tenemos que tener como objetivo erradicar la pobreza y el hambre, mejorar la calidad de la alimentación, acceso a la salud, a la educación, empleo pleno, etcétera, etcétera. Esos son los objetivos que un verdadero desarrollo tiene que tener hoy en día. Pero sobre todo, y lo importante de esta visión para todos nosotros y nosotras, es que el desarrollo entramos todos y todas, que nadie se puede quedar atrás. Bueno, tenemos que diseñar y implementar medidas para asegurar que nuestra diversidad sea reconocida y que sea parte de las propuestas y modelos de ejecución del desarrollo en todos los países, en todas las sociedades, y ciertamente la nuestra no se puede quedar atrás. Ahora, cuando empezamos a analizar, entendemos que la discriminación racial, que la negamos consistentemente, constituye un obstáculo al desarrollo inclusivo. Y es uno de esos bloques que están ahí presentes que tenemos que empezar a reconocer y combatir. Y lo que voy a estar compartiendo con ustedes son qué se ha propuesto a nivel internacional para combatir la discriminación racial, y luego el doctor Colón está hablando sobre unas propuestas que estamos elaborando aquí en Puerto Rico. ¿Qué entendemos por discriminación racial? Y yo cada día me reafirmo en la importancia de definir qué entendemos por discriminación racial, porque siempre hay una tendencia a limitar ese concepto o esa noción a las acciones deliberadas, explícitas, casi estilo nazi. Pero sin embargo entendemos por discriminación racial toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tengan por objeto o por resultado, y debemos repetir esto, por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos. Estoy enfatizando los resultados porque muchas veces tenemos las mejores intenciones del mundo, pero los resultados pueden ser discriminatorios y tenemos por ende que analizar todas nuestras políticas, nuestras acciones, aún bien interesadas y bien con los mejores deseos del mundo, pueden tener consecuencias discriminatorias. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos como país, pero también nosotros como universitarios, de analizar y aprender a identificar estas acciones que son consecuencias. ¿Por qué tenemos que hablar sobre racismo? ¿Por qué tenemos en Puerto Rico que hablar sobre racismo? Pues solamente cuando se le da el nombre, cuando se reconoce, es que podemos empezar a actuar y comprender y a tomar acciones para combatirlo. Mientras prevalezca la negación, no vamos a movernos en esa dirección. Así que la negación de la discriminación racial, de los prejuicios raciales, son aspectos esenciales, fundamentales, casi tan común como el prejuicio mismo. Así que tenemos que empezar por el proceso de reconocimiento de que tenemos un problema. En Puerto Rico, al igual que en América Latina, prevalece una actitud de negación del racismo. Nos identificamos como países mezclados, de una mezcla racial, y por ende, esa es la premisa equivocada de que no existe prejuicio racial, o lo que llamó un escritor hace muchos años, el prejuicio de no tener prejuicio. Así que la negación va a tomar muchas dimensiones, donde el racismo se invisibiliza, se trivializa, se externaliza, se habla de que eso ocurre en otros países, pero aquí no, o simplemente muchas veces vemos cómo se representan como blancos a figuras históricas afrodescendientes o personas exitosas. Es por ello que el reconocimiento es un paso necesario para alcanzar la igualdad y disfrutar el desarrollo y los beneficios a los que todos y todas tenemos derecho. ¿Cómo se da la negación oficial? O sea, no es solamente una cuestión de las personas, las comunidades. A nivel oficial, a nivel de gobierno, esto se ha manifestado repetidamente. El censo de población de Puerto Rico entre 1960, el último fue 1950, hasta el 2000, dejó fuera la variable racial, no se le preguntaba nada.
Y era como no preguntamos, no tenemos evidencia, el problema no existe. La pregunta vuelve a aparecer en el Censo de Población de Puerto Rico, en el censo del 2000, y ha seguido apareciendo desde entonces, pero con muchos problemas porque no ha sido atemperada a la cultura nuestra, a nuestras prácticas, y el gobierno tampoco no ha llevado a cabo una campaña educativa para responder adecuadamente a esta pregunta y que nos sirva de orientación. Pero también observamos que en censos especiales de poblaciones que uno conoce como miembro de la Comisión de Derechos Civiles, los visitábamos con mucha frecuencia, que hay una alta proporción de personas afrodescendientes. En esos censos de población, esos censos especiales, no se incluía la variable étnico-racial, la variable de raza o afrodescendencia. Por ejemplo, los censos de personas sin hogar lo hacen de una forma irregular. Algunos censos lo hacen y en otros no. O por lo menos la información no se recoge y no se informa públicamente. El censo de población confinada, la población que está en las cárceles de Puerto Rico, que se lleva a cabo cada 2 años, excluye completamente la variable. Y es interesante porque ese censo correctamente incluye todas las dimensiones de género, pero las dimensiones de raza, esa variable no es parte del censo de la población confinada. Puerto Rico tampoco no tiene una agencia pública con responsabilidad primaria de combatir la discriminación racial. La Comisión de Derechos Civiles sí asumió ese rol, pero era una de muchas tareas que teníamos como comisionados y comisionadas en este cuerpo. También vamos a ver cómo se racializa la criminalidad y el acceso a la justicia en Puerto Rico también está muy mediado por la discriminación racial, pero no se discute, casi no se analiza cómo el acceso a la justicia está afectado por la raza y el color de las personas. Y las actividades de subsistencia también hay una tendencia a criminalizarlas. Así que las poblaciones afrodescendientes van a ser víctimas muy particulares de los sistemas policíacos y de justicia en Puerto Rico. Quiero compartir rápidamente los resultados del censo porque se ha comentado mucho de la baja dramática que ocurrió en el censo recientemente completado, el censo de 2020, donde las personas, los puertorriqueños y puertorriqueñas que se autoidentificaron como blancos únicamente, esa categoría sufrió una baja dramática en Puerto Rico de un 75% que se autoidentificaron como blancos únicamente, sin ningún mestizaje en el último censo del 2010, y eso bajó dramáticamente a un 17.1%. Algo que amerita mucha reflexión de qué fue lo que ocurrió, si es un reconocimiento, un cambio o la misma situación de que esto coincidió en medio de la pandemia, toda la discusión sobre la discriminación racial como resultado del asesinato de George Floyd, etcétera, ¿no? Pero todavía la mayor parte de los puertorriqueños se identifican como blancos y con alguna combinación, un 59%. Sin embargo, las que nos autoidentificamos como afrodescendientes bajó a su mínima expresión en la historia de Puerto Rico, a un 0.0%. 1, 2, 3. Amigos, continuamos desde el observatorio, hoy con el tema Construyendo Equidad Racial en Puerto Rico. Escuchábamos a la doctora Palmira, ese pequeño segmento donde da su intervención y menciona algo bastante importante que quienes nos siguen en las plataformas escucharon en nuestro programa anterior acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos mismos objetivos se mencionan o los menciona la doctora Palmira como un objetivo importante y nombra 3 aspectos que son relevantes, doctor Vera, que aquí los voy a resaltar nuevamente, y es la transversalidad de la diversidad, la igualdad y la inclusión para poder generar desarrollo sostenible en el país. Y en esto también menciona, en esta primera parte, nos plantea que el discrimen racial en Puerto Rico es ilegal. Doctor Vera, ¿nos pudiera contar o mencionar algunos estatutos que regulan y penalizan dichas prácticas y la importancia de una búsqueda de igualdad? Sí, Jennifer, con gusto. Mira, lo primero que hay que señalar es que esto no ha sido un camino fácil, ¿verdad?
en los Estados Unidos, ¿verdad? Desde las primeras enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, pues aparece el tema del discrimen racial y de cómo combatirlo, ¿verdad? Así que, por ejemplo, en la 13ª enmienda se dice que en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción existirá la esclavitud ni el trabajo forzado. Así que, ¿verdad? Ahí comienza el camino. Y que también el Congreso está facultado para hacer cumplir este artículo por medio de leyes apropiadas. También en la 15ª enmienda se establece que ni los Estados Unidos ni ningún otro estado componente de los Estados Unidos podrán desconocer ni menoscabar el derecho al sufragio de los ciudadanos de Estados Unidos por razón de raza, color o sus antecedentes de servidumbre. Porque fíjate, Jennifer, por un lado, pues se elimina la esclavitud, pero la misma Constitución, la misma enmienda reconoce que las prácticas racistas podían continuar más allá del establecimiento del estatuto. Entonces también en ese sentido, la sección 2 de esa 15ª enmienda establece que el Congreso estaría facultado para hacer cumplir este artículo mediante otras leyes. Del mismo modo, en la 14ª enmienda se establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos o bajo su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen, y que ningún estado podría dictar ninguna ley que limitase los privilegios o inmunidades de los ciudadanos. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Como estas enmiendas ratificadas en 1791, pues en los Estados Unidos comienza ese proceso de eliminar el discrimen racial, es que eliminar la esclavitud, y cómo va entonces eso bajando, ¿verdad? A través de acciones gubernamentales para eliminar el discrimen por raza. Pero el camino no fue fácil, Jennifer. En 1871 se establece un estatuto que es conocido como el 42 US Code 1983. Fíjate que es casi 100 años después. Y en ese estatuto se establece que cualquier persona que bajo socolor de autoridad, es decir, personas que tengan alguna autoridad gubernamental en Estados Unidos o en sus territorios, afectasen los derechos de algún ciudadano de los Estados Unidos, viene obligado a pagar los daños que ocurran a través de esa acción, ¿verdad? Así que se crea, ¿verdad? Esta forma de resarcir los daños que se ocasionen por violar derechos que tengan las personas, incluyendo, obviamente, el discrimen por raza. Y se crea el mecanismo de injunction para articular ese derecho. Así que esto es una sección muy conocida por los abogados y los estudiantes de derecho, el 42 US Code 1983, pero del 1871. Luego pasamos a la Ley de Derechos Civiles de 1964, Jennifer. Y entonces con esa Ley de Derechos Civiles se establecen o se refuerza. Acuérdense que antes de esto vienen todas las marchas por los derechos civiles de Martin Luther King y de ese movimiento de reivindicación de los derechos. Así que en el título 1 del Civil Rights Act de 1964 se reitera el derecho al voto de cualquier persona y que no se le coarte, cualquier ciudadano, perdón, de los Estados Unidos, y que ese derecho no pueda ser coartado por requisitos de educación o literacia, o dándole exámenes o solicitándole títulos de propiedad, subterfugios que se utilizaban para violar la Constitución de los Estados Unidos. El título 2 me parece muy interesante, es el que no se le pueda negar servicios en lugares públicos, cafeterías, restaurantes, hoteles,
gasolineras, teatros, cines, etcétera, a ninguna persona por razón de raza, origen nacional, color, etcétera. Y que dichos lugares estarían libres de segregación. En el próximo segmento quizás te puedo hablar, Jennifer, de cuál es la cláusula que se usa para hacer cumplir ese título 2 de la Ley de Derechos Civiles. ¿Cuáles son los mecanismos? En el título 4, súper interesante, se establece la desegregación racial de las escuelas y universidades públicas. Así que si nosotros vemos documentales de la era de los 60, los 1960, podemos ver cómo el gobierno federal de los Estados Unidos tenía a veces que movilizar la Guardia Nacional o movilizar tropas o movilizar cuerpos de seguridad del Estado para que a los estudiantes negros, los estudiantes afrodescendientes, se les permitiera estudiar en las escuelas públicas junto a los compañeros que eran de otras razas, sobre todo, ¿verdad?, los anglosajones. Así que, ¿verdad?, está el Civil Rights Act por un lado, pero hay otros mecanismos del Estado para implantarlo. Y hay que decir que se utilizó toda la fuerza del Estado en algunos casos para hacer cumplir esa desegregación racial. En el título 5 se establece, ¿verdad?, la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos. Y hay que decir que después, en 1965, se crea el Equal Employment Opportunity Commission, que es la agencia que en los Estados Unidos se encarga de trabajar con el discrimen en el ámbito laboral. Los casos de discrimen pueden ser llevados tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito legal. La persona puede seleccionar la jurisdicción si lo lleva a la agencia gubernamental o si lo lleva directamente a las Cortes de Justicia. En Puerto Rico, pues la Constitución del Estado Libre Asociado establece una cláusula de no discrimen. En la sección 1 se establece que la dignidad del ser humano es inviolable y que no podrá haber ningún tipo de discrimen, ¿verdad?, por condición social, ideas políticas, religiosas, raza, sexo, color. Y entonces la Ley 100 de 1959 lleva ese artículo segundo, sección 1 de la Constitución al ámbito laboral y prohíbe el discrimen en el sector laboral, imponiendo sanciones civiles e imponiendo en algunos casos también sanciones penales. Pues doctor, ¿qué le parece si vamos a una pausa y volvemos enseguida para que nos siga comentando acerca de la importancia de la igualdad en Puerto Rico? Volvemos enseguida. Desde el observatorio. Amigos, volvemos desde el observatorio, hoy hablando del tema de la equidad racial en Puerto Rico. Escuchábamos en el primer segmento a la doctora Palmira y ahora vamos a continuar con el segundo segmento de la conferencia. ¿Qué le parece, doctor Vera, si pasamos y luego seguimos comentando? Por supuesto, Jennifer, adelante. El racismo y la discriminación racial, nuestros prejuicios, son factores fundamentales que limitan el acceso a la justicia. Y aquí estoy simplemente compartiendo con ustedes, uno es una publicación, Driving White Black, que básicamente apunta, es un estudio sobre cómo las poblaciones afrodescendientes experimentan un hostigamiento por parte de la policía, algo que aunque el estudio mira a los Estados Unidos, todos y todas que tenemos hermanos, hijos, sobrinos, etcétera, afrodescendientes en Puerto Rico, conocemos esa historia. No tenemos que leer el libro para saber de cómo la policía está constantemente parando a las personas, lo está interrogando, diciéndoles que se salgan de sus automóviles, porque simplemente el color de su piel los convierte en sospechosos. Así que es un fenómeno que se ha estudiado mucho en otros sitios y
nuevamente la tendencia a externalizar ha desalentado la investigación sobre el comportamiento de la policía hacia los afrodescendientes, particularmente los jóvenes varones afrodescendientes. Y el caso de Black Lives Matter, este movimiento en los Estados Unidos, pero ciertamente los asesinatos por parte de la policía de afrodescendientes también es parte de nuestra historia. No podemos olvidar a Miguel Cáceres, a Adolfina Villanueva y muchos otros casos más donde las intervenciones de la policía han resultado en las pérdidas de vida de estos sujetos. Así que lo que quiero es desalentar la idea de que este es un problema de otros países, que nosotros también tenemos que empezar a reconocerlo en nuestro ser. También varios estudios han documentado de cómo la niñez afrodescendiente tiende a ser criminalizada y tiene una mayor probabilidad de que sus acciones, a veces acciones de niños, sean juzgadas de manera criminal. En el caso, por ejemplo, de que estamos viendo que jóvenes que cometen alguna falta, en vez de enviarlos a instituciones juveniles o que se traten como jóvenes, que sean acusados criminalmente. Por ejemplo, tuvimos el caso recientemente de la menor Alma Yarida Cruz, una estudiante de escuela elemental, de educación especial, que fue acusada criminalmente porque se cansó del hostigamiento, del abuso de sus compañeritas y golpeó a una, ¿no? No estamos excusándola por lo que hizo, pero de que se la acuse criminalmente en un tribunal realmente es algo que es altamente cuestionable. Y encontramos que eso no es un fenómeno, eso no fue una excepción, sino que es algo que se está estudiando en otros lugares, es un fenómeno que está ocurriendo y que también es una invitación a que lo estudiemos aquí, más allá del caso de Alma Yarida. Vamos a ver cuán prevalente y qué está pasando con nuestros menores afrodescendientes en su relación con los sistemas de justicia en Puerto Rico. La xenofobia, el discrimen contra el migrante, es otra manifestación del racismo y la discriminación racial. En el caso de Puerto Rico, no es contra todos los inmigrantes. Un estudio que llevó a cabo el compañero Jorge Benítez, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que estuvo estudiando la intolerancia en Puerto Rico, encontró, y eso habían cientos y cientos de entrevistados, de que entre los grupos más discriminados en Puerto Rico, más indeseados como vecinos, estaban los inmigrantes, específicamente la población dominicana. Así que esto nos tiene que también mantener la alerta sobre esta modalidad del discrimen que existe en Puerto Rico. Por eso planteamos que más allá de una constitución que es muy amplia, que es muy abarcadora, que es muy clara en las prohibiciones de la discriminación racial, tenemos que movernos esas aspiraciones a la realización. Y a tales fines, es importante conocer qué está proponiendo la comunidad internacional para ver cómo nosotros implementamos esos objetivos en Puerto Rico. En primer lugar, quiero hacer mención del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que fue aprobado en el 2013 y que va a extender en este primerio, el 2015 hasta el 24. De hecho, ya estamos trabajando equipos para asegurar el segundo decenio, pero que tiene 3 objetivos fundamentales. Por uno, el reconocimiento, de que se reconozca la existencia de las poblaciones afrodescendientes en todos los lugares del mundo donde existimos, que sean realmente parte del reconocimiento multiétnico, multirracial, multinacional de los países, que se propongan y se implementen medidas para el desarrollo, educación, salud, empleo, etcétera, etcétera, y también que los sistemas de justicia asuman plenamente la responsabilidad de garantizar esos derechos de las poblaciones afrodescendientes. Y así voy a compartir muy rápidamente estas notas, la parte del doctor Vera, para que las pueda compartir con ustedes, de una serie de recomendaciones para los países para que adopten e implementen plenamente estas propuestas para el reconocimiento pleno de los derechos de los afrodescendientes. Así que son medidas que tenemos ahí para estudiar y poder
ver cómo se implementan en Puerto Rico. De hecho, ya hay grupos que están trabajando en esta dirección. También la Organización de Estados Americanos hizo lo propio y también aprobó un plan de decenio para los afrodescendientes de las Américas, que compromete a todos los Estados miembros a implementar de forma transversal, con especial atención a los afrodescendientes más empobrecidos de nuestra región. Así que a diferentes niveles se está trabajando para el reconocimiento, el desarrollo y la justicia de los afrodescendientes, y Puerto Rico no se puede quedar atrás. Todo esto es base al desarrollo histórico de muchas conferencias mundiales, de muchos cónclaves, de mucho trabajo para ir creando y desarrollando esta agenda que parta también de nuestras necesidades. Desde la Declaración de Santiago, fue una conferencia regional de todas las Américas, preparatoria para la Conferencia Mundial contra el Racismo de Naciones Unidas. Pues esa conferencia de Santiago fue muy importante porque sentó las bases para las conferencias posteriores. La aprobación de Objetivos de Desarrollo del Milenio y los ODS, Desarrollo Sostenible, que son las propuestas a las que estaba haciendo referencia antes, que tenemos que asegurar de que estos objetivos sean parte de esa agenda, y también una serie de encuentros internacionales que van elaborando las propuestas para asegurar el respeto y el disfrute pleno de los derechos de las poblaciones afrodescendientes. Así que lo que estamos en el campo de estudios de políticas públicas, pues podemos integrar toda esta agenda a nuestro trabajo. Quiero resaltar la Declaración de Santiago en Chile en el 2000, porque fue allí donde los gobiernos de nuestra región adoptaron y reconocieron que habían afrodescendientes en todas las Américas. Segundo, reconocieron muy duro que existía discriminación racial en las Américas, y se adoptó el término afrodescendiente, que es el que aparece ahora en todos los documentos. Esa fue una conferencia muy importante donde desde la sociedad civil, de las ONG, fue que se impulsó esta nueva agenda y este nuevo acercamiento a las poblaciones afrodescendientes de toda nuestra región. Esto fue la base para las propuestas de la declaración de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, que se celebró en Durban en el 2001 en Sudáfrica, y donde se reconoció que los afrodescendientes han sido por siglos víctimas de racismo, discriminación racial y esclavización, y que todavía hoy continuamos sufriendo las consecuencias de ese sistema, y la necesidad imperiosa de que todos los gobiernos empiecen a adoptar una agenda de transformación, de reconocimiento de los derechos a la justicia, al desarrollo, y que se empiece a trazar una nueva hoja de ruta. En Iberoamérica, el CLAD, que es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, donde coincide la academia y los jefes de gobierno de la región, varios de nosotros hemos participado en esas conferencias también se une a este esfuerzo, y en la Carta Iberoamericana del 2010 reconoce y asume también que en el centro de las transformaciones y las reformas gubernamentales tiene que estar el respeto a la diversidad étnica, a la inclusión de los pueblos indígenas, los afrodescendientes y otros sectores. Bueno, ya escuchamos este segundo segmento y seguimos comentando acerca de él. Y me parece interesante, doctor Vera, que la doctora Palmira hablaba un poco de la importancia de hablar del racismo. Y resalto yo de esto que ella decía que cuando no se reconoce el problema, no hay una forma de intervención, no se puede intervenir. Y hablaba algo bastante importante, es la invisibilidad que se le ha dado al tema. Y me gustaría que abundara un poco en este espacio sobre el tema y cuáles son esas repercusiones sociales que pueden tener para el país el hecho de que se invisibilice el tema del discrimen racial en Puerto Rico. Sí, Jennifer, yo creo que eso es un tema bastante común en América Latina. Yo estoy casi seguro que en tu pueblo, en Colombia, ¿verdad? Pues también se da ese fenómeno. Nuestras culturas
porque pasaron por un proceso de colonización y conquista, pues a veces existe ese fenómeno de lo que llamamos blanquear, ¿verdad? La cultura, blanquear la sociedad. Y aquí, ¿verdad? En Puerto Rico, pues no ha sido la excepción. Había, ¿verdad? La cultura popular recoge muchas de esas situaciones. El politólogo Thomas Day recoge, ¿verdad? En un libro sobre política pública, una definición de política pública que dice que política pública es todo aquello que el gobierno decide hacer o no hacer. Y a mí me parece que en el lado del discrimen racial, que en el lado de la violación de derechos de las poblaciones, sobre todo poblaciones afrodescendientes, el gobierno ha decidido no tocar mucho ese asunto. Quizás con algún miedo, ¿verdad? Sobre todo en Puerto Rico, de que la sociedad se polarice, como ha ocurrido en los Estados Unidos, ¿verdad? Que el tema racial, pues es un tema que polariza grandemente la sociedad. Y recordarán las revueltas que ocurrieron, ¿verdad? Por el asesinato de George Floyd y otras que quizás has visto en aquellos casos de Black Lives Matter, ¿verdad? Así que por un lado, pues se da ese fenómeno de verdad, de no mirar ese fenómeno, de no destacarlo, por lo menos gubernamentalmente hablando. Pero el tema es que el fenómeno está allí. Fíjate si nuestros conciudadanos afrodescendientes se le aplicara lo mismo que se le aplica a las mujeres o que se le aplica a otras poblaciones. Es decir, vamos a dejar de ver el abuso contra la mujer, vamos a dejar de ver el maltrato infantil, ¿verdad que no? Pues de esa misma forma yo creo que el gobierno debe acoger, ¿verdad? Y reconocer. Y a mí me parece que últimamente lo ha estado reconociendo, pero hay que hacerlo de una forma bastante activa, ¿verdad? El tratar de combatir esa invisibilidad, ya sea por las razones culturales que te dije, ¿verdad? De que pues existen unas tendencias culturales por ahí ancestrales, o por el lado de que el gobierno no quiere complicar o polarizar la sociedad. Pero a mí me parece que en el medio de esto hay un grupo grande de ciudadanos, toda la población afrodescendiente del país, ¿verdad? Y la doctora Palmira también define el racismo como a toda aquella persona que se discrimina por su origen nacional. Así que en Puerto Rico también pues se puede dar eso. Así que hay que hacer visible ese discrimen para poder traerlo a la plataforma de lo que el gobierno va a decidir y combatirlo de una vez por todas. Es cierto, y ella traía temas bastante importantes que se reflejan y es en la educación, los espacios escolares, los espacios laborales, de cómo se puede combatir o cómo se puede luchar en contra de eso. Ciertamente hay hitos o momentos importantes como fue la muerte de George Floyd, que lo nombraron muchísimo y que de ahí nuevamente desató toda esta polémica y todo este movimiento nuevamente de las organizaciones en defensa de los derechos. Hablaba también un poco del lenguaje y a mí me parece bastante interesante de que el lenguaje al mismo tiempo discrimina, ¿no? Y puede ser bastante prejuicioso. Y nombraba algo que debo resaltar en este espacio y es que el acceso a la justicia pareciera ser mediada, por supuesto, por el racismo, debido a que hay un prejuicio a cómo se ve, a cómo luce una persona afrodescendiente o incluso una persona de otra nacionalidad. De hecho, yo puedo hablar por mí. Yo no soy nacional, yo no soy puertorriqueña, yo no soy americana, yo soy colombiana. Posiblemente se hayan presentado situaciones en donde puede suponerse como algo de discrimen, pero en mi caso particular puedo decir que en ningún momento lo he sentido. Por ejemplo, en espacios educativos nunca lo he sentido, en espacios laborales tampoco lo he sentido, pero pareciera ser que en las investigaciones, que de pronto nos puede abundar un poco más, doctor, se ha reflejado, ella lo traía a colación, se ha reflejado que
personas dominicanas, por ejemplo, en el caso de los dominicanos, en los casos de afrodescendientes, que tienen algunas dificultades en estos tipos de espacios. ¿Qué hacen realmente estas personas cuando tienen problemas problemas de índole racial en espacios educativos, por ejemplo? Sí, mira, en el tema que trae sobre todo del sistema de justicia criminal, ¿verdad? Que va desde la policía, los fiscales, los jueces, los mismos abogados. La Comisión de Derechos Civiles en 1999, dicho sea de paso, pues la doctora Palmira era miembro en aquel entonces de la Comisión de Derechos Civiles, hizo un estudio, hizo un libro, ¿verdad?, sobre el discrimen por raza en Puerto Rico, en lo que ellos llamaron los sistemas de seguridad y el sistema de justicia de Puerto Rico. Y se saca, ¿verdad?, digamos, parlamentos, pedazos de casos legales y de denuncias y de otras cosas. Yo te diría que el libro, ¿verdad?, tendería a tratar de sensibilizar a los miembros del sistema de justicia criminal sobre el tema del racismo en el país, ¿verdad? Y de que reconocer y reconocerse para tratar de darle un tratamiento igual a todos los ciudadanos del país. Así que es una obra que a mí me parece que todos los estudiantes de Derecho y todos los estudiantes de Justicia Criminal y Criminología pues debieran volver a ver. Hay otra obra también de la Comisión de Derechos Civiles que interesantemente se llama Somos Racistas. Y fíjate, una cosa que se destaca allí son las aportaciones de los afrodescendientes a la cultura puertorriqueña, a la cultura y la vida puertorriqueña en distintas áreas. Porque si hablamos de los afrodescendientes, pues rápido quizás la gente puede identificar un baloncelista, puede identificar un atleta, puede identificar un boxeador, pero la aportación de los afrodescendientes en la educación, en la medicina, en la literatura, en el arte en general, pues ha sido mucho más grande que lo que generalmente se reconoce. Y una de las formas, ya que traes el tema de la educación, ¿verdad?, de combatir el racismo, es incluir a todo el mundo, ¿verdad? Yo te diría que aquí aplica el concepto de diseño universal, ¿verdad? Que todos los ciudadanos estemos expuestos a las aportaciones de los miembros de nuestra sociedad que son afrodescendientes. Y de esa forma, pues vamos sensibilizándonos como sociedad y vamos entendiendo que todos somos iguales en ese proceso. Y a nivel laboral, ¿qué estrategias o qué leyes pueden implementarse o qué se tiene que reconocer a nivel laboral para hacer estos espacios más inclusivos? Mira, Jennifer, a nivel laboral, lo primero que yo debiera destacarte es que a estas alturas, fíjate que empezamos nosotros discutiendo desde 1791 toda la legislación que existe en Puerto Rico y los Estados Unidos para combatir el discrimen, ¿verdad? Pero todos nos recordamos de una demanda que tiene un telereportero ancla de Puerto Rico contra el canal donde trabaja. Y las alegaciones de esa demanda son muy fuertes porque se comparan, vamos a decir, las aportaciones de ese telereportero a su organización y el salario y prestaciones que tiene en comparación con otras personas en el canal. Y pudiera parecer, y él lo alega muy vehementemente, de que allí existe el discrimen por raza. También hemos conseguido un artículo donde están las estadísticas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, de la División Antidiscrimen. Así que no hay demasiados casos, ¿verdad?, reportados, porque toca, ¿verdad?, uno decir, mira, a mí me violaron los derechos y entonces voy y los exijo. Pero tenemos un número de casos
en 5 casos, ¿verdad?, que se llevaron ante la División Antidiscrimen en el 2021, en lo que va del 2021 por discrimen de raza, 6 casos por discrimen de origen nacional, y así tenemos, ¿verdad?, en toda la década del 2000, pues tenemos un número interesante de casos que se siguen dando. Así que de nuevo existen organismos locales y federales para dilucidar estos casos de discrimen. Pues doctor, muchísimas gracias. Como siempre, nos quedamos cortos a veces de tiempo para poder seguir discutiendo esos temas tan importantes. Yo creo que englobo todo lo que usted estaba diciendo en la importancia de implementar acciones afirmativas para lograr la equidad, desde la educación, el empleo, la salud y por supuesto desde estos espacios universitarios que nos permite llegar a la sociedad. Agradecemos al doctor Vera por su exposición, por supuesto a la doctora Palmira Ríos y a todas las personas que se conectaron a través de Católica Radio y todas nuestras plataformas de la PUCPR. Los invitamos a que nos sigan acompañando en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, doctor Vera. Claro, los esperamos. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.